dos caminos opuestos. Dos caminos opuestos. Y el pasaje que nos va a inspirar es Lucas capítulo 7, verso 36 al 50. Lucas 7, versículos 36 al 50. Es uno de los pasajes más dulces de las Escrituras. Si bien hay drama detrás, hay por lo menos una vida, después se va a dar cuenta que son dos, que cada una viva o vivió en determinada situación, en un pasado del cual las situaciones no fueron fáciles, la vida no fue fácil. Y no obstante, el Señor Jesús roza estas vidas, toca estas vidas, y una cambia dramáticamente, la otra lamentablemente quedó igual que como estaba antes. Es notable que la gente se acerca a Dios, o la gente que busca a Dios, pueden pasarle dos cosas. Y cualquiera de las dos cosas va a tener que ver con su corazón. Si su corazón está dispuesto, si su corazón está tierno, cuando toca al Señor, su vida cambia. Si su corazón está pelmazado, duro, insensible, quedará como estuvo siempre, sin cambio, sin transformación. Así que Jesús es una oportunidad siempre. Jesús es la oportunidad. Y estas dos personas se aproximaron de distinta forma a Jesús, con distinto corazón a Jesús, y vamos a ver lo que les pasó. Lucas capítulo 7, versículo 36 al 50, y dice: uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es una pecadora. Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Cuando entré en tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella: tus pecados quedan perdonados. Los otros invitados comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que hasta perdona pecados? Tu fe te ha salvado, dijo Jesús a la mujer.
vete en paz. El relato que nos va a convenir repasar, rehacer, repetir como para fijar bien los momentos que ocurrieron en aquella casa. Resulta que un hombre que se llamaba Simón y cuyo rango social era fariseo, o sea, era un religioso. Y este religioso, por ser tal, tenía un lugar de cierta prevalencia, de cierta importancia desde el punto de vista social. Un hombre respetable, respetado, un hombre al cual se le rendía honores. Él estaba acostumbrado a este tipo de vida y a este tipo de manifestaciones de la gente hacia él. Y Jesús, o mejor dicho, Simón, este fariseo, lo invita a Jesús a su casa. En primera instancia vemos que esa actitud, que esa invitación está bien. Era quizás una buena intención. Después vamos a ver cómo sigue. Lo cierto es que Jesús asiste a la casa de Simón y lo notable es que Simón no sigue lo que es de alguna manera el protocolo oriental, que cuando una persona llegaba a la casa, un invitado, un huésped, una persona de visita, el dueño de casa, de alguna manera, trataba de servirle a través de 2 o 3 detalles. El primero era entregarle, alcanzarle una palangana con agua para que se lavara los pies. Ustedes deben de recordar que los caminos de aquel entonces, caminos polvorientos, la gente, algunos o la mayoría con sandalias, caminando por esos caminos, sus pies realmente se ensuciaban, sus pies realmente se empolvaban, la mezcla de sudor y polvo entonces producían como un barro en los pies de la gente que transitaba por aquellos lugares. Entonces, el dueño de casa, el anfitrión, inmediatamente que recibía al huésped, recibía al invitado, le ofrecía una palangana con agua para que se pueda lavar los pies, se pueda higienizar los pies. También una toalla para que se los secara. Pero lo primero que debía hacer en el protocolo era que cuando la persona ingresara lo besara, o sea, le diera un beso, que es lo que también nosotros hacemos sin ser orientales. Recibimos a alguien en casa, recibimos a alguien entonces y lo saludamos con un beso, con un abrazo, y si es más lejano, entonces a lo mejor extendiendo la mano. Pero ese es nuestro protocolo, también era el mismo en aquel entonces y en aquel lugar. Y también era de bien decir que la persona, el anfitrión, ungiera la cabeza con aceite del invitado, en una señal de reverencia, en una señal de respeto. Lo notable es que Simón no hizo ninguna de las 3 cosas. No besó a Jesús, no le entregó agua para lavar los pies y no ungió su cabeza con aceite. Inmediatamente fueron a la mesa porque lo invitó a comer. Quiero recordarles que las mesas orientales eran mesas bajas, lo que nosotros decimos mesa ratona. Y la mesa no debía de tener más de unos 40 centímetros de altura. Por supuesto que no había sillas. Ellos se sentaban sobre almohadones, sobre telas, sobre alfombra, alrededor de la mesa. Y el modo de sentarse, ahora ustedes tienen que imaginarse un poquitito cómo era. Si yo estoy sentado, o mejor dicho, sentado en el piso, en una mesa que es pequeña, tengo que sentarme, lo que se diría, de decúbito lateral izquierdo y con las piernas hacia atrás, con los pies hacia atrás. Así que Jesús estaba sentado de esa manera. Ahora yo quiero que ustedes vean lo siguiente. Si usted está sentado al lado de otra persona y al lado de otra, los pies de la otra persona, del que está al lado mío, están aproximadamente a unos 40 centímetros de mi nariz. Esta era la razón por la cual sería sumamente importante el hecho del lavado de los pies, porque tiene que ver con algo higiénico al momento de la comida también. Y Jesús tiene los pies sucios, no por culpa de Jesús, sino por el descuido del anfitrión.
Ahora aparece en escena algo inesperado, alguien inesperado. Y era una mujer que era de allí, de la aldea, del barrio, como diríamos, pero que todos conocían su historia. La Biblia dice que era una mujer pecadora. Cuando la Biblia utiliza esa palabra es porque era una prostituta, una mujer que lucraba con su cuerpo. Todo el barrio, toda la aldea sabía quién era. Y de pronto, esta mujer entra allí al patio donde estaban reunidos en la casa de Simón y se coloca a los pies de Jesús. Pero ella no se sienta a los pies de Jesús en forma, digamos, curiosa, a ver qué se hablaba, a ver qué se decía. Ella entró quebrantada. Ella empezó a llorar sobre los pies de Jesús, o sea, estaba detrás de Jesús, no se sentía ni digna de estar a la vista de Jesús, y empezó a llorar, y era tan profusa su lloro, sus lágrimas, que con sus lágrimas empezó a lavar los pies de Jesús. No hubo agua, pero hubo lágrimas. Y no solo eso, sino que también ella empezó a secar aquellos pies que estaban siendo lavados con las lágrimas, con sus cabellos. Y no solo eso, sino que también ella besó los pies de Jesús. Y no solo eso, había llevado un presente. Era un frasco de alabastro con un perfume de extrema calidad. Y esta mujer rompió el recipiente. No había rosca, no habían tapas, no eran envases de vidrio. Cuando un perfume debía ser usado, tenía que ser roto el envase y de esa manera utilizado en su totalidad. Así que ella quebró el envase de alabastro y con eso ungió los pies de Jesús. Y de pronto, Simón, sin hablar, pensando para sí, dice: si este Jesús fuera profeta, sabría qué calaña de mujer es esta que lo está tocando. Jesús conoció el pensamiento de Simón y le dijo: ¿me permitís contarte algo? ¿Me permitís decirte algo? ¿Cómo no? Dice, había un hombre, un prestamista, que le había prestado dinero a dos personas diferentes. A la primera le había prestado 500 denarios, 500 monedas de plata. Transferir esa cifra a un valor de hoy día, estamos hablando arriba de los 100.000 pesos. Arriba de los 100.000 pesos. Pero había otro segundo al que le había prestado 50 denarios. Equivaldría a unos 2.500 pesos. Fíjense, primer deudor arriba de 100.000, segundo deudor aproximadamente 2.500 pesos. La diferencia de deuda era enorme. La diferencia de deuda era, digamos, bien notable. Y entonces cuenta Jesús en su historia que el hombre, al ver que sus deudores no le podían devolver el dinero, decidió perdonarles la deuda. Y entonces le pregunta: Simón, ¿quién te parece que amaría más a ese prestamista? ¿Cuál de los dos te parece que lo amaría más? Y Simón le dice: y yo creo que al que más se le perdonó. Y Jesús le dice: contestaste bien. Contestaste bien. Y entonces Jesús empieza allí a traer a colación este cuento que parecía que no tenía nada que ver con la circunstancia. Y entonces le establece la diferencia. Simón, cuando yo entré en tu casa, no me ofreciste esa agua para mis pies. Sin embargo, ella no cesó de lavar mis pies con sus lágrimas.
y de secarlo con sus cabellos. Simón, cuando yo entré a tu casa, no me besaste, y ella no cesa de besar mis pies. Simón, cuando yo entré a tu casa, no me ungiste con aceite, y ella me ha ungido con el perfume. Y Jesús termina diciendo, a quien mucho se le perdona, mucho ama. Por lo tanto, le dijo, mujer, tus pecados te son perdonados. El asombro de la gente, porque en ese momento la pregunta es, ¿cómo? ¿Quién tiene la capacidad de perdonar pecados? El único, Dios. Y quien estaba en esa mesa sentado es el Hijo del Dios viviente, el único que tiene la capacidad de perdonar pecados. Así termina esta historia. Pero yo quiero mostrarte dos caminos distintos para llegar a Jesús, que nos enseñan ambos. Simón es un camino y la mujer es otro. Vamos a ver el primero, a Simón. ¿Cuál es el camino por el que Simón se aproxima a Jesús? Lo primero que quiero decirte es que es el camino del descuido. Es el camino del mucho no me importa. ¿No le importó Jesús? ¿No le importó preparar agua para él? ¿No le importó darle un beso? ¿No le importó ungir su cabeza? Dicho de otra manera, él no tuvo en cuenta ante quién estaba. Y creo que Simón nos enseña el tipo de personas que se acercan a Jesús y no saben muy bien quién es Jesús. Quieren acercarse, quieren estar en contacto con Él, pero no alcanzan cabalmente a entender quién es Jesús. Ahora, ¿ustedes creen que la mujer tuvo un curso de teología rápido para saber quién era Jesús? Si ustedes miran el pasaje, yo le hice varias preguntas al pasaje. ¿Cómo se enteró la mujer que Jesús estaba allí? Yo no lo sé. Seguramente alguien le dijo, alguien le contó. Segundo, ¿por qué esta mujer tuvo tan clara la idea acerca de Jesús, el concepto de Jesús? ¿Quién se lo contó? ¿Quién se lo dijo? No lo sé. Pero seguramente esta mujer tuvo una revelación directa a su corazón de que quien estaba allí era Dios. Era el que tenía la salida para su vida. Era la puerta que ella necesitaba abrir. Vuelvo a repetir. No tomó un curso. No fue una iglesia. No estuvo en encuentro con Dios cantando como hace un rato ustedes. Ella de pronto, en su corazón sintió que estaba delante del Hijo del Dios viviente. Simón no tenía la más pálida idea de esto que le pasaba a la mujer, porque él estaba años luz del corazón de la mujer. Observe esto. Simón era un hombre respetable, respetado y acostumbrado a los honores. Pero esta mujer era prostituta, indigna, señalada, discriminada, acostumbrada al desprecio. ¿Qué dos historias disímiles? ¿Qué dos historias opuestas? Uno acostumbrado a los honores y la otra acostumbrada al desprecio. Y a mí me parece ver que esta mujer, a pesar de su historia, no dejó que su historia gobernara su vida. No permitió que su historia invadiera su presente. No permitió que su pasado sea el que maneje la situación. Ella se encontró en ese presente con Jesucristo y decidió aprovechar la oportunidad. Simón se acercó a Jesús con apatía, con descuido, con dejadez. Yo recién les dije que Simón era un religioso, un hombre acostumbrado a la cosa espiritual. Sin embargo, no había nadie más lejos
de Jesús que Simón. Yo tuve que hacerme la pregunta si yo me parecía a Simón. Porque cada vez que nos aproximamos a la palabra de Dios y la abrimos, no es para leer un libro de texto y no es un libro informativo, es un libro experimental. Es para que esa palabra se extienda a mi corazón y esa palabra me hable. Y tuve que hacerme la pregunta, Eduardo, ¿sos parecido a Simón? ¿Qué es ser parecido a Simón? Es estar acostumbrados, es saber más de la cuenta o permitir que nuestro conocimiento gobierne nuestra experiencia. Parecerme a Simón es ser un ritualista, un hombre de costumbres, una mujer de costumbres. Es ir a una iglesia, es sentarme en una silla. Es decir, soy de tal o cual religión. Pero el corazón de Simón estaba lejos de Jesús. Estaba lejos de Dios. Manejaba la cosa religiosa, pero no había tenido una experiencia personal, íntima, con el Señor Jesucristo. Entonces su acercamiento era apático, era con desgano, era con desinterés. Tengo que serles muy franco y honesto. Y especialmente quiero hablar a los jóvenes y adolescentes. Escúchenme bien y mírenme a los ojos. No jueguen con el celular, Pochi. Mírenme bien. Cuando se canta en la iglesia, se canta al Dios vivo, pónganse de pie siempre. ¿Escuchó esto? Pónganse de pie siempre. No es posible que un adolescente esté sentado y no hizo nada durante todo el día. Levántense. ¿Por qué? Porque están delante del Dios vivo. Porque Él es digno de toda gloria, toda honra, todo respeto. Él es digno. Esta es la diferencia entre Simón y la mujer. Entonces nos vamos acostumbrando, vengo a la iglesia, vengo a las actividades, conozco a los líderes, conozco al pastor, de vez en cuando he comido en la casa del pastor o el pastor vino a mi casa, entonces creo que la tengo clara. Y pierdo de vista la grandeza del poder de Dios, la grandeza de la unción, la grandeza, el respeto por aquel que dio su vida por mí. Mi querido hermano, cuando se nombra el nombre de Jesucristo, póngase de pie. Cuando escuche que en este lugar se da la gloria al Rey, póngase de pie. Pastor, qué pesado que vino hoy. Les pido perdón. Pero han pasado tantas cosas y pasan tantas cosas que he decidido dejar de ser diplomático para ser sincero. No es posible mantenerme intacto, sentado, casi sentado y muchas veces así de una manera. Y entonces pasa la reunión, pasan los momentos, pasa la gloria y yo no la vi. ¿Por qué? Porque la perdí. Porque la gloria es digna de todo respeto, de toda admiración. Él es digno. Querido hermano, si te dejaste de impresionar por la dignidad de Jesucristo, estás en problemas. Estás en problemas. Si te dejaste de impactar por la soberanía del Rey, estás en problemas. El mismo problema de Simón. Pero Simón tenía un segundo problema. La otra razón por la que se aproximó a Jesús o invitó a Jesús está dicha cuando Jesús le cuenta el cuento, le cuenta la historia. ¿Pero por qué le cuenta la historia? Porque Jesús leyó el pensamiento íntimo de Simón y Simón estaba juzgando a Jesús y dice, si este fuera profeta no permitiría que esta prostituta le tocara los pies. O sea, la segunda
El segundo camino que intenta Simón, que usa Simón, es el camino de la crítica. Si fuera profeta, sabría la calaña de mujer que está sentado a los pies de él. Yo creo que aquí hay un peligro también para nosotros en parecernos a Simón, porque muchas veces los años en los caminos de Dios, los años en la iglesia o pasando por las iglesias, estando en contacto con el pueblo de Dios, creemos que ese historial me va calificando para criticar a los demás. Entonces, desde mi posición, y es lo que hacía Simón, desde su posición, él se encontró calificado, creía que estaba calificado para juzgar a Jesucristo. Y muchas veces el camino de Simón es el que elegimos nosotros también, la crítica, la descalificación, el decir como no piensa como yo, no sirve. Y mi querido hermano, estos son los dos caminos de Simón, los dos intentos fallidos de Simón. El descuido, la apatía, el desinterés y la crítica. Por esos dos caminos, quiero decirle que no se va a encontrar con Jesús. Por esa senda no está Él. Y entonces la pregunta es, y pastor, entonces ¿cuál es la senda? Entonces vamos a mirar a la mujer. ¿Qué nombre tenía esta mujer? En este pasaje, no se me vaya al paralelo porque sí lo dice. Pero en este pasaje, ¿tiene nombre esta mujer? La vamos a llamar la mujer sin nombre. ¿Quiere algo que pinte mejor el rol de esta mujer que ni siquiera se menciona su nombre? Ella no tenía nada, no tenía prestigio, no tenía honor, no tenía respeto y no tenía nombre. No tenía nada más que perder. Porque en el andar de la vida lo había perdido todo. Pero esta mujer nos enseña que no es un tema de historia ni de pasado, es un tema del corazón y del presente. Yo siento que algunos de ustedes están detenidos en su pasado, atrapados, encarcelados en su historia. Y porque hay cosas que han pasado en tu pasado, decís, yo no tengo futuro. No hay esperanza para mi vida. Yo fracasé demasiado. No hice bien las cosas. En el reparto llegué tarde. Y estoy condenado a que siempre será igual. Yo quiero darte esperanza. Esta mujer habla que esto no es así. La historia de esta mujer nos enseña que esto no es así. Y lo primero que el Espíritu Santo quiere hacer en esta noche es cambiarte ese patrón de pensamiento, esa idea. Si hay alguien que tiene esperanza, si hay alguien que realmente tiene un pensamiento positivo y planes de bien para tu vida y no de calamidad, ese es el Señor. Así que Él cree que algo importante y bueno va a pasar con tu vida. Él sabe que hay una clave que vos vas a descubrir esta noche que puede dar un cambio de timón en la dirección de tu velero, el velero de tu vida. Y si hoy das este cambio, entonces podés sepultar el pasado, no por tus esfuerzos, sino por la sangre de Jesucristo.
Y esa mujer, sin nombre, nos enseña una de las historias más dulces de las Sagradas Escrituras. Que nos enseña. La primera cosa, ella entendió quién era Jesús. Ella no era teóloga, ella no era farisea, ella no era maestro de la ley, ella no era un sacerdote o sacerdotisa, no existía en el sexo femenino, pero no importa, vamos a hacerlo igual. Ella no era levita, ella no era nadie, pero algo había entendido, que ese que estaba delante de ella era Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando un hombre y una mujer empiezan a entender esto, empiezan a abrir la puerta de una esperanza superlativa, de una esperanza que vale la pena experimentar. El secreto empieza por entender quién es Jesús. Usted puede decir conmigo, amén, pastor, yo estoy de acuerdo. Bárbaro, sí, yo pongo mi voto, pongo el poroto allí. Pero vamos a seguirla de cerca a la mujer sin nombre. Parece peyorativo, ¿no es cierto? Lo estoy haciendo con completo respeto, pero también como un método didáctico para que usted sepa la mujer de dónde sale y a dónde va a llegar. Esta mujer salió de Egipto y entró en la tierra prometida, símil con el pueblo de Israel. Salió de lo peor, llegó a lo mejor, pero hay dos razones. Hubo dos razones equivocadas en Simón y hay dos razones acertadas en la mujer sin nombre. La primera, ella vino a Jesús para entregarle. Ella vino a Jesús para ella darle a Jesús. ¿Qué le dio? Se lo pregunto en serio, ¿qué le dio? Merece un aplauso. Vamos a darle un aplauso a él. ¿Entienden por qué los niños tienen que estar acá? Ahora entendió, ¿no? Fue más rápido que ninguno de nosotros. Bueno, no se necesita que sea mucho para ser más rápido que yo, pero allí estuvo y dijo perfume. Ahí al toque, perfume. ¿Sabe cuánto valía este perfume? Este perfume tenía un precio equivalente a un año de salarios, 365 salarios. Yo le hablo de salario, a lo mejor usted es una persona mensualizada, entonces no le sirve la comparación. Es algo así como que 12 meses de su sueldo, usted lo separa completamente, no vive, no respira, no come nada, porque es completo, no es ahorro, sino es el completo, el salario completo. ¿Estamos en claro en esto? Así que no es que de pronto saque para la luz, saque para el gas, pagué la tarjeta de crédito, la cuota del auto y me quedaron 3 centavos con 50. No. No está hablando de ahorro, está hablando de totalidad. Significa que todo lo que usted cobra por mes, todo lo que usted percibe por mes, sea poco o sea mucho, durante 12 meses, el total, entonces es el valor de este frasco de alabastro de perfume puro. Vamos a suponer que un sueldo tipo es 5.000 pesos. 12 salarios de 5.000 pesos. A ver los contadores, ¿cuánto haría? ¿Cuánto? 60.000 pesos. ¿Me equivoco? ¿60.000 pesos? ¡Ja! ¡Qué Paco Rabanne! 60.000 pesos. Yo, honestamente, no sé si hay un perfume que valga eso. No lo sé. Hay cosas tan extrañas que no me llamaría la atención. Seguramente puede haberlo. Era todo lo que esta mujer tenía. Era lo más caro que esta mujer tenía. Yo me pregunté, ¿por qué no llevó un perfume de menos valor? Porque en el concepto de ella y en el corazón de ella, nada debía ser menor
para el que era el salvador de su vida. Usted no está convencido, no dijo amén porque está dudando un poco del tema. Lo más caro que ella tenía es lo que ella dio. Lo más valioso que ella tenía es lo que ella dio. ¿Por qué dio lo más valioso? Porque quien estaba delante de ella era archivalioso. Le voy a hacer un ejemplo. ¿Cuántos son abuelos? Levanten la mano. Siga participando. Muy bien, bajen la mano. De pronto tenés el vecinito de la otra cuadra que cumple años y tenés a tu nieto o a tu nieta que cumple años. Tenés que comprar 2 regalos. El vecinito es el vecinito, el que vos ves en la calle, bueno, qué sé yo, está allí, tu relación es de vecino, no mucho más. Entonces vas a la juguetería y decís, tengo que comprar 2 regalos. Y entonces, cuando llegás y pensás, primero te vas a sacar el más fácil. Y yo digo que el más fácil va a ser el del vecinito. ¿Por qué? Porque vas a comprar un regalo que te ayude, digamos, a cumplir con la forma, de alguna manera, a cumplir hasta por ahí nomás. Y entonces de pronto es un varoncito y decís, y a los varoncitos les gustan los autitos, así que este autito de plástico, ¿cuánto vale? Le preguntas a la vendedora. Y la vendedora dice, 50 pesos. Uy, ¿no tenés nada más barato? Y tengo este de 30, señora, es de fabricación china, no sé, se le deshace en la mano. Es tóxico, se va a morir el nene. Démelo. Démelo. Y entonces le compraste ese autito trucho. ¿Pero por qué? Porque bueno, ahora cuando pensás en tu nieto, la cosa cambia. Porque lo primero que hiciste es preguntarle a tu nuera, yerno, hijo, hija, decís, che, ¿qué necesita el nene? Decime, ¿tiene la bicicletita? Decime, ¿tiene el trencito eléctrico de última generación que tiene vagón? Estás preguntando, porque vos no lo sabés, pero querés comprar lo bueno. Y entonces primero te informaste, supiste bien. Es más, a lo mejor te sentaste con tu nietito o tu nietita y medio haciéndote el pícaro. Che, ¿qué te gustaría que te regalen para el día de tu cumpleaños? Y entonces vos vas tomando nota. Lindo que el nene o la nena te digan, la verdad que quiero un Honda Civic. Voy a ver en la que te metiste en ese caso. Dame un Audi, viejo, dame un Audi, porque yo menos de eso no te pido. ¿Y qué haces? Y vos le compras a tu nieto o a tu nieta eso que te duele. Porque cuando a la vendedora decís, dígame, ¿cuánto me sale esa bicicletita? 3.000 pesos. Y tomás aire, ¿viste? Te das media vuelta, tomás aire y volvés sobre tus pasos porque hay una voz en tu interior que dice, es tu nieto miserable. Entonces volvés y le decís al vendedor, tarjeta de crédito, 87 cuotas tiene. No, señor, acá de contado. Y entonces metiste la mano en el bolsillo y seguramente que va el abuelo y la abuela. Y entonces le decís, hablo de abuelo porque de pronto me siento identificado, y le decís a tu señora, che, negrita, ¿tenés plata en la cartera? Porque no me alcanza. Y entonces los dos pelan hasta la última moneda. Esa moneda que tenés en el auto, ¿viste? Para dar, vos la tenés allí, andate al coche a buscar todas las monedas que tenemos para darle a los limpiavidrios. Y así es. Entonces ilustraste todo, llegaste a los 3.000 pesos. ¿Viste? Y ahí te da la bicicleta. Envolvémela porque es para mi nietito. Y el vendedor te dice, ¿pero cómo hago para envolverle esto? Ah, no sé, vos envolvémela. Y que tenga ¿cómo? El moñito. Y claro, como es varón, como mi nieto que está por nacer, póngale por favor, entonces un moño celeste. Y entonces así hiciste la cosa. Al vecinito, el camioncito chino, tóxico. Y a tu nieto o a tu nieta, la bicicletita.
3.000 pesos a 20 pesos. ¿Por qué actúas de esa manera? Porque es muy distinto en el interior de tu corazón el lugar que ocupa tu nieto del que ocupan otros. ¿Entendés por qué la mujer sin nombre actuó del modo que actuó? Porque vos vas a dar de acuerdo a tu amor. Si mucho amás, mucho das. Si poco amás, poco das. Ella dio frasco de alabastro que valían 1 año de trabajo. Ella dio todo porque recibió todo. Al que mucho se le perdona, al que poco se le perdona. Ahora usted puede decir, claro, pero Simón era un religioso. Realmente tenía una vida prolija. Minga. No tenía ninguna vida prolija. Este hombre era un artista de la realidad. Este hombre era un hipócrita. Este hombre era un simulador. Este hombre buscaba orar en las esquinas de las plazas para que la gente lo viera, pero en lo íntimo de su corazón habría podredumbre. Este hombre necesitaba tanto perdón como la mujer. Y entonces la mujer dio todo porque amaba todo. La segunda, ella adoró. Ella adoró. Y adorar es abrir el corazón y derramarlo delante de la presencia del Señor. Ella, sus lágrimas lavaron sus pies, su cabello secaron sus pies, no cesó de besar sus pies y rompió el frasco de alabastro y ungió sus pies. Mi hermano, mi hermana, esta mujer sabe de entrega y sabe de adoración. Jesús, hablando con la mujer samaritana, dijo, porque el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Esos adoradores busca el Señor. El Señor busca el corazón de la mujer sin nombre. El Señor busca el corazón de aquella mujer con un pasado tenebroso, pero con un presente que decide buscar en Jesucristo la salida para su vida. Quisiera terminar con un pasaje de la Escritura que está en Jeremías capítulo 29, versículo 13. Jeremías 29, 13. Lo que hemos dicho está resumido en este pasaje de Jeremías. El profeta Jeremías le dice a Israel y le dice estas palabras que ustedes tienen en pantalla. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Es un tema del corazón. No es un tema de religión, es un tema de corazón. Según tu corazón es lo que vas a recibir. Si tu corazón se abre, se quebranta, se humilla, si tu corazón busca a Dios genuinamente, vas a encontrarte con el Rey. Y esa experiencia va a ser increíble. No lo vas a olvidar en tu vida. Como aquella mujer no lo pudo olvidar
mientras que duró su vida. Porque el Rey de Reyes y Señor de Señores le dijo, tus pecados te son perdonados. A la mujer, otra historia paralela de una mujer prostituta que los hombres la habían llevado para apedrear porque la habían encontrado en el mismo acto del adulterio. Dice que el Señor estaba allí, le preguntaron, la hemos encontrado, la ley de Moisés dice que hay que apedrearla, ¿y tú qué dices? Y él dibujaba en tierra y le dice, el primero que esté sin mancha, sin culpa, que arroje la primera piedra. Desde los más ancianos hasta los más jóvenes fueron tirando su piedra y se fueron yendo de a uno. Quedó la mujer sola y Jesús dibujando en el polvo. Y Jesús le dirige la palabra a la mujer y le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Otra vez lo mismo. Otra vez el mismo secreto, el mismo principio. No es una cuestión de historia, es una cuestión de actitud. Esa mujer fue perdonada por el amor del Señor Jesucristo. Quien mucho ama, quien mucho se le perdona, mucho ama. Yo no sé si vos te crees prolijo o desprolijo. Yo no sé cómo es tu vida. Yo no sé cómo has venido esta noche. Yo no sé tu historia. Si te crees prolijo, entonces yo te pido que revises tu historia y te compares si no estás en el rango de Simón. Si tu vida ha sido muy desprolija, yo te invito entonces de que tengas el corazón de aquella mujer. La psicología moderna nos lleva a compararnos y decir lo que yo vivo hoy, tenemos que estudiarlo de cómo fue tu hogar, cómo fue tu pasado, cómo fueron tus padres. Entonces pareciera que necesitamos siempre buscar gente que fue responsable de lo que a mí me ocurrió y de hecho hay muchos casos que sí lo han sido. De hecho, muchos mayores fueron responsables de la desgracia de un niño o de una niña. Pero cuando yo voy a Jesús, Jesús no me dice, anda a buscar el culpable atrás, sino me dice, yo puedo dar vuelta a la historia. Yo puedo dar vuelta a tu historia. Yo tengo la capacidad para perdonarte, para limpiarte, para hacerte nuevo, para hacerte nueva, para sanar tus heridas. Yo tengo la capacidad, porque la palabra de Dios en Isaías dice, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Jesús sabe de dolor, Jesús sabe de tu dolor, Jesús sabe de tu angustia, Jesús sabe de tu drama. Es el único calificado para poderlo solucionar. Me encontrarán cuando me busquen de todo corazón.